tal, queridos amigos? Me da mucho gusto encontrarnos de nuevo en otra transmisión que TV UNAM realiza desde la sala de conciertos Nezahualcóyotl para llevar hasta ustedes el tercer programa de la segunda temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. En la primera parte escucharemos del compositor norteamericano Russell Peck el concierto para 3 percusionistas y orquesta, The Glory and the Grandeur, en el que actuarán como solistas los maestros Javier Pérez Casasola, Julián Romero Pacheco y Esteban Solano Casillas. Mientras que en la segunda parte, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que en esta ocasión actuará bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarta, interpretará la consagración de la primavera del compositor ruso Igor Stravinsky. The Glory and the Grandeur, de Russell Peck, es en buena medida el resultado de las grandes transformaciones que en el terreno del lenguaje musical se operaron desde la segunda década del siglo XX, como por ejemplo la manera en la que el compositor Arnold Schoenberg derribó el concepto de tonalidad que prevalecía desde la época barroca, o la forma en la que Igor Stravinsky no solo acabó con las concepciones de regularidad métrica en la construcción del fluir sonoro, sino que le otorgó al ritmo el papel protagónico dentro del discurso musical. A esto hay que añadir las propuestas que el pintor y compositor futurista Luigi Russolo hizo a la hora de considerar el ruido como un componente más del discurso musical, allanando así el camino para que los compositores fueran enriqueciendo sus obras con la belleza de la percusión. Hay que recordar que desde el siglo XIX y principios del XX, compositores como Berlioz, Tchaikovsky, Wagner, Mahler y Rimsky-Korsakov le habían otorgado a las percusiones un papel relevante dentro del discurso sinfónico. Pero no sería sino hasta la segunda mitad del siglo XX que éstas alcanzarán un papel protagónico sin precedentes, en obras como El pájaro de fuego, Petrushka, La consagración de la primavera, La historia del soldado, Pulcinella, Las bodas de Igor Stravinsky, así como en la creación del mundo y el concierto para batería y pequeña orquesta de Darius Milhaud, o La nariz de Dmitri Shostakovich, y por supuesto la música para cuerdas, percusiones y celesta, y la sonata para 2 pianos y percusión de Béla Bartók. Las percusiones se consolidaron como el grupo instrumental de mayor desarrollo en el último siglo, hasta formar orquestas de gran variedad y riqueza sonora, pues han incorporado a su paleta tímbrica todo objeto susceptible de producir sonido al ser golpeado, desde las distintas partes del cuerpo, implementos de cocina, botellas con agua y tambores de auto. Heredera de esta tradición es precisamente The Glory and the Grandeur. Escrita como un concierto en un solo movimiento para trío de percusionistas y orquesta, The Glory and the Grandeur le fue comisionada a Russell Peck por la Orquesta Sinfónica de Greensboro y fue estrenada en 1988 por el Percussion Group Cincinnati, cuyo miembro fundador, Allen Knott, sugirió al compositor que incorporara al principio de la obra una paráfrasis o variante de la pieza para 3 percusionistas, Lift Off, que el mismo Russell había escrito una década atrás. El resultado es una gran cadencia introductoria para tambores a la que le sucede el concierto en sí. Es muy peculiar cómo los 3 solistas se mantienen en constante movimiento sobre el escenario, se trasladan hacia los distintos instrumentos que participan en la obra, como 2 xilófonos, vibráfono, tom-toms, tarolas, bombos, platillos, gongs, pandero, glockenspiel, güiro, marimba, platillos suspendidos. De tal manera que en ocasiones apenas cuentan con el tiempo suficiente para llegar al instrumento en turno y tocar algunas veces coincidiendo los 3 en el mismo instrumento, mientras que en otros momentos establecen diálogos entre sí desde distintos instrumentos y a su vez con el conjunto orquestal. Y ahora vamos al escenario de la sala Nezahualcóyotl para el comienzo de este tercer programa de la segunda temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenme.
Y antes de que hagan su aparición en el escenario el maestro Máximo Cuarta, precedido por los maestros Javier Pérez Casasola, Julián Romero Pacheco y Esteban Solano Casillas, quienes intervendrán en The Glory and the Grandeur de Russell Peck, quisiera comentarle que un aspecto de primera importancia, más allá del resultado sonoro en sí, lo constituye el espectáculo visual lleno de energía y vitalidad que ofrecen los solistas durante su ejecución, además de la experiencia que el oyente puede tener de la espacialidad por el hecho de sentir cómo el sonido llega a sus oídos desde distintos puntos del escenario. Ojalá disfruten de esta obra que resulta muy estimulante visualmente también.
esta manera la interpretación que los maestros Javier Pérez Casasola, Julián Romero Pacheco y Esteban Solano Casillas han realizado de la obra del compositor norteamericano Russell Peck, The Glory and the Grandeur, en compañía de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la conducción de su director titular, el maestro Máximo Cuadra. El público que nos acompaña en esta ocasión en la sala de conciertos de Nezahualcóyotl, entusiasmado con la compleja ejecución de esta obra, reconoce con su aplauso el trabajo de los solistas, con la esperanza de conseguir de ellos un encore. Veamos si lo convence.
Y antes de pasar a comentar la segunda parte de este programa, veamos la entrevista que TV UNAM realizó con los maestros Javier Pérez Casasola, Julián Romero Pacheco y Esteban Solano Casillas acerca de la pieza que acabamos de escuchar. El compositor Russell Peck, cuando compuso esta obra, que el año pasado cumplió 30 años, que para muchos puede parecer como que es un lenguaje nuevo, y si nos damos a la fecha en la que la compuso y el estreno, tiene 30 años. Obviamente tiene dificultades técnicas, unas velocidades metronómicas que cada uno por nuestra parte estudiamos en casa, que al principio no da uno, pero es como siempre he pensado que la vida y el desempeño que debe tener un músico es como la de un atleta. Tienes que llevar un registro de que es cómo vas avanzando, de las velocidades, y solamente así, de hecho nos pasábamos, ya la tengo a 120, el metrónomo 140 y hasta la velocidad, y ensamblamos, ¿no? Ahora el compositor desde el momento en que hizo la obra pensó en hacer trazos escénicos, que es lo que el público va a ver en este momento, ¿no? Dije, quiero que las percusiones estén en un set, cada uno tenga un set de bombo, 2 tambores y tarola, y luego en un set de teclados, y entonces de alguna manera él, junto con un percusionista que se llama Allen Otte, gracias a él le dijo, quiero que escribas 3 o 4 compases para que me dé tiempo de correr a ir al otro instrumento sin que llegue yo tarde, que me dé tiempo de dejar estas baquetas, correr y tomar otras baquetas y de alguna manera colocarlos, en este caso de la marimba, de alguna manera que no estemos chocando físicamente. Toda esa serie de dificultades que son trazos escénicos y movimientos es lo que quería ver el compositor, además de la gran complejidad rítmica y la gran brillantez que tiene la obra por sí sola, es lo que él quería plasmar y creo que lo logró. El compositor originalmente puso la orquesta, el director y los solistas. En esta ocasión, dado las condiciones de la sala, los violines quedaban muy salidos, igual que los chelos, era difícil de ensamblar. Al director tuvo la brillante idea de decir, ¿por qué no me paso hasta adelante? Lo siento, Russell Peck, y de alguna manera así va a tener contacto visual con los solistas y con los miembros de la orquesta. Para mí fue una excelente idea y una gran aportación. Desde mi punto de vista, creo que es algo espectacular para nosotros los percusionistas, dado que siempre en la orquesta sinfónica estamos en la parte de atrás. Y ahora como solistas es una experiencia diferente, dado que se dan sonidos diferentes, entonces nosotros sentimos a la orquesta detrás de nosotros apoyando la parte solística, ¿no? En una obra que es muy espectacular, es una obra de mucha presencia, de mucho movimiento, con sets bastante grandes, desde tambores con cadencias grandes y pasando por muchos instrumentos de teclado y de efectos. Los instrumentos de percusión han tenido gran importancia y relevancia en lo que es desde el siglo XIX, el siglo XX y obviamente en este siglo, ¿no? Gracias a gran parte de los compositores. En este caso en específico puedo hablar de compositores como Gabriel Ortiz, un maestro Márquez, por mencionar algunos que incluyen de alguna manera grandes dotaciones de percusiones, ¿no? Y una que siempre he sostenido gracias también a los directores de orquesta. Había directores de orquesta que solamente se casaban con la idea de que solamente voy a programar violín o solamente voy a programar piano, ¿no? Hay directores que les encantan las percusiones, tienen muchísima apertura para no nada más programar percusiones, trompetas, fagots, instrumentos que a veces no son tan requeridos o no componen tanto, a veces no los pasan al frente de una orquesta sinfónica como solistas. Para mí en lo personal, la obra tiene mucho que ver en la cuestión de interpretación, dar al público la sensación de que el instrumento de percusión es un instrumento que puedes transmitir, ¿no? Transmitir cosas energéticas, cosas musicales que muchas veces es muy difícil, ya que muchas veces el instrumento no tiene una tonalidad exacta, como en este caso los tambores, ¿no? Y en los teclados, pues es una cuestión muy virtuosa, en la cual se desempeñan técnicas de diferente manera. Me gusta porque le demuestran al público lo que se hace en el set de percusión. O sea, realmente a veces la gente, como nosotros vamos hasta atrás,
la gente no se da cuenta de todos los movimientos ni la cantidad de instrumentos y baquetas que necesitamos ocupar. Entonces, nosotros como solistas, ahora la gente se va a dar cuenta, pues no solamente están allá atrás, ¿no? O sea, tenemos bastantes instrumentos, tenemos que cambiarnos a muchísimos instrumentos y eso en lo personal, pues como que me deja satisfecho, ¿no? Porque pues, está el trabajo de cada uno de nosotros visible. Para esta obra, La Gloria y la Grandeza, se necesitan aproximadamente 40 a 50 instrumentos, de los cuales compartimos bastantes, como lo es la marimba, cuando tocamos a tres, el glocken, que es un instrumento que también compartimos, efectos de platillos y los sets de tambores, eso sí, cada quien tiene su propio set. Y ahora quisiera compartir con ustedes algunas observaciones sobre la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, que escucharemos en la segunda parte de este concierto. El pintor ruso Vasily Kandinsky, un año antes del polémico estreno de esta pieza, comparó la vida espiritual con un triángulo en constante movimiento, ascendente y hacia adelante. En el vértice más alto se encuentran los grandes creadores. Su contemplación gozosa es, pero igual a su profunda tristeza interior. Pues aún los que están más próximos a ellos no los comprenden, los llaman farsantes o locos. Así fue visto Pablo Picasso cuando en 1907 le mostró a los amigos pintores su cuadro Las señoritas de Avillon. André Derain exclamó que un día encontrarían a Picasso ahorcado detrás de esa pintura, mientras que Georges Braque dijo que pintar así era como querer dar de comer estopa encendida a la vez que se bebe petróleo. La misma suerte corrió la consagración de la primavera de Stravinsky. Esta obra marcó uno de los hitos más importantes de la historia de la música y al mismo tiempo provocó uno de los más resonados escándalos artísticos. Durante su estreno en el Teatro de los Campos Elíseos de París el 29 de mayo de 1913, el tratamiento totalmente inusitado que hizo el compositor de los elementos del lenguaje musical provocó el asombro indignado del público y desató un verdadero pandemonium, comparable al delirante final del cuento de las Ménades de Julio Cortázar, en el que durante un concierto, un público enloquecido termina tomando por asalto el escenario y destruyendo los instrumentos de los músicos, y ya no digo más para no echarles a perder el cuento, por si alguien de ustedes aún no lo ha leído. Regresando al memorable estreno de la consagración, según algunos testimonios entre el público presente, apenas comenzada la obra, con este famoso pasaje en el fagot, el compositor Camille Saint-Saëns abandonó indignado la sala y hubo quien le atribuyó la famosa frase: "Esto no se le hace a un fagot". Imagínense los gritos, abucheos, risas, puñetazos, el coreógrafo gritando las cuentas tras bambalinas a bailarines que nunca se habían enfrentado a una música igual. El ir y regresar de las luces en la sala como un esfuerzo desesperado por parte del empresario para calmar los ánimos, y una orquesta de proporciones excepcionales que no lograba hacerse escuchar ante la magnitud del escándalo. Todo ello es perfectamente comprensible si consideramos que con esta obra Stravinsky estaba echando por tierra muchas de las concepciones que habían prevalecido durante siglos de creación musical. El monopolio de la melodía sobre los demás aspectos del discurso musical, o el flujo de una pulsación organizada en patrones simétricos por medio de acentuaciones regulares. Fíjense en este pasaje, por ejemplo, de gran violencia rítmica. Stravinsky subvertía esa concepción del sonido, cuya belleza se relacionaba con lo expresivo y agradable, así como un tratamiento de la orquesta basado en los puntos anteriores y el uso de una armonía funcional para dar paso a acordes en gran medida extraños para los oídos de la época. Se podría pensar que Stravinsky buscó conscientemente llevar a cabo esta ruptura
Pero curiosamente, él mismo señaló que no fue guiado por ningún sistema. Simplemente había escrito lo que había escuchado en su interior. Él se consideraba la vasija por la cual había pasado la consagración, ya que el origen de la obra se encuentra en una visión que lo asaltó en la primavera de 1910. Según Stravinsky, al terminar las últimas páginas del Pájaro de Fuego, vislumbró un día de un modo absolutamente inesperado el espectáculo de un gran rito sacro pagano, en donde un círculo de viejos sabios contemplaban la danza de la muerte de una joven a la que sacrificaban para propiciarse al dios de la primavera. A partir de esta imagen, Stravinsky desarrolló su música con la idea de que la coreografía sería un elemento más dentro del complejo contrapunto de líneas de la composición. No hay un argumento que narre una historia específica. La intención del compositor era representar a la Rusia pagana y darle unidad a toda la obra a través de una sola idea: el misterio y la gran marea de poder creador de la primavera. Lo cierto es que la obra causó una gran conmoción, y hay quienes consideran que el fracaso de su estreno no se debió tanto a lo innovador de la música, sino a la inconsistencia de la propuesta coreográfica del famoso bailarín Václav Nijinsky. De hecho, el mismo Stravinsky consideró siempre un error el que el empresario Sergei Diaghilev, quien le había comisionado la obra, le confiara la creación de la coreografía al bailarín estrella de la compañía, del cual llegó a lamentar la flagrante ignorancia ante las nociones más elementales de la música. Según él, Nijinsky no sabía leer música ni tocar instrumento alguno. No obstante, llama la atención una fotografía de 1912, un año antes del estreno de la consagración, que contradice Stravinsky, porque en ella aparece Nijinsky y el compositor Maurice Ravel tocando a 4 manos una reducción para piano de la obra de este último, Daphnis y Chloe. Y ahora les quiero compartir la entrevista que TV UNAM realizó con el maestro Máximo Cuarta, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Entonces, la obra de Stravinsky fue revolucionaria primero por el sujeto, o sea, este sacrificio de una mujer para la primavera, para agradecer la primavera. Entonces, eso es porque se llama le sacre du printemps. Entonces, verdaderamente es como hay una palabra, no sé cómo es en español, auspicio, o sea, auspicio, no sé si es... Entonces, el sujeto ya es muy duro para la época. Y todavía porque estamos hablando de algo de primitivo, muy primitivo, de ancestral. Entonces, y después él escribe en una manera muy diferente comparada con lo que se hacía en este periodo. O sea, no sigue una forma. No hay un desarrollo del material musical. Hay muchos elementos, muchas danzas, muchos elementos que están todos juntos y así es, son 2 cuadros, 2 partes y claramente el elemento rítmico es el elemento dominante de toda la pieza. O sea, hay muchas frases, muchas melodías, pero son melodías, por ejemplo, pensando al comienzo con el fagoto que está tocando en un registro muy alto para él, está muy alto, es muy difícil, tiene que tocar piano y hay melodías y hay una mezcla de 2 melodías slavas. La primera melodía es lituana y Stravinsky utilizó estas melodías cambiando algo, personalizándola. Entonces hay melodías, pero él no utiliza la manera de escribir como podría haber hecho un otro compositor del romanticismo. O sea, haber una melodía y desarrollarla a través de
el utilizo de muchos diferentes instrumentos. Lo que hace él hace esta melodía, cambia un poco, la pone en algunas secciones de los instrumentos, pero después cambia rápidamente. Y el elemento rítmico es un elemento muy fuerte. Entonces, la idea de poner esta obra de Russell Peck con Stravinsky, así como tenemos muchos instrumentos de percusión, me pareció una idea muy buena. Hay timbres, hay manera de utilizar los instrumentos, hay frases donde de fuera parece un instrumento, para la verdad son dos, hay un momento donde hay la tromba baja que toca con inglés y fuera son el mismo timbro casi. Hay veces donde él juega con primer clarinete y segundo basún, el segundo clarinete bajo, y después hace segundo clarinete y primero clarinete bajo. O sea, es una manera de escribir revolucionaria, es una manera de conciencia. Él tiene una conciencia increíble de qué son los instrumentos, de cómo puede ser un instrumento. Las tubas 7 octavo, el coro séptimo octavo que duplican las tubas. Y él tenía una conciencia increíble. Y también este ritmo que cambia continuamente. Hay una complicación continua de ritmo cuando el director piensa que conoce una parte, piensa que puede repetirla, hasta el momento donde él pone un compás diferente. Entonces todo se desequilibra para crear una armonía total. Es verdaderamente una obra musical, no es una obra textual, es un balleto, entonces, verdaderamente, también escuchando El pájaro de fuego y escuchando Petrushka, que son los dos que él escribió antes de la consagración, son muy diferentes, completamente diferentes. Claramente, por ejemplo, la manera de empezar, si pensamos cómo empieza la segunda parte de la sagra y cómo empieza El pájaro de fuego, hay siempre esta obscuridad que es típica de algunos momentos musicales de Stravinsky, pero la manera de escribir rítmicamente y de utilizar los cornos, los clarinetos bajos, las trompetas, en la sagra es revolucionario. La idea de poner este ostinato de las cuerdas, después la introducción, pam, 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 es algo que él nunca hizo anteriormente y nadie de los compositores que estaban en su época hicieron. Entonces, yo creo que es verdaderamente un cubetazo que cae en los pies de todo el mundo musical. Estaban Debussy y Ravel que estaban locos para él. Cuando Debussy tocó para la primera vez con Stravinsky al piano la versión para 2 pianos que él hizo antes de orquestar la sagra, dijo, este es un genio. Y estamos hablando de Debussy. Entonces, creo que verdaderamente no es como Verklärte de Schoenberg, que es la obra que separa la tonalidad desde la atonalidad. No es una obra que pertenece al periodo neoclásico de Stravinsky, tampoco al periodo atonal, cuando él escuchó Weber, pero es una obra para lo que estaban acostumbrados a escuchar las sinfonías de Brahms, de Bruckner, de todo esto, es un infierno o un paraíso, depende. Por supuesto, la noche me acuerdo si era el 29 de mayo de 1913, a los Champs-Élysées, fue una catástrofe porque tenían mitad de público que pensaban que fisqueaban, no sé cómo se whistle. Y otros que decían, este es un genio. Y Diaghilev,
que era el director de la compañía de ballet, dijo, este es lo que yo quería que pasaba, que era una bomba. Y así fue. Y todavía hoy es una obra de una modernidad increíble, para mí. Todo esto es para mí. Y ahora vamos a regresar al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el inicio de la segunda parte de este tercer programa de la segunda temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos.
De esta manera finaliza la ejecución de esta grandiosa obra, La consagración de la primavera, del compositor ruso Igor Stravinsky, en la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha llevado a cabo bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarto, en este tercer programa de la segunda temporada de conciertos 2019 de la FUNAM. En la primera parte pudimos escuchar el concierto para 3 percusionistas y orquestas, The Glory and the Grandeur, del compositor norteamericano Russell Peck, en el que participaron como solistas en las percusiones los maestros Javier Pérez Casasola, Julián Romero Pacheco y Esteban Solano Casillas.
Y así llegamos al final de nuestra transmisión. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos y cada uno de los que la han hecho posible. Y por supuesto a usted por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martán y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.